bien, entonces abran sus Biblias, estamos estudiando, como es costumbre de casa, verso a verso, capítulo por capítulo, y estamos en el profeta Daniel. Estamos hoy por comenzar capítulo 6 de Daniel. Y ya decía yo esta mañana que ha sido, yo creo que a través de los años que llevamos juntos como congregación ha sido sorprendente ver cómo el que trae los temas a la mesa es Dios y cómo cada tema se va ajustando perfectamente a los tiempos en los que estamos viviendo. Y ha sido clara la escritura a través del profeta Daniel que el cielo gobierna, ¿no? Y entonces en eso podemos descansar. Y bueno, hoy vamos a ir entonces a través de este capítulo 6 que habla de Daniel en el foso de los leones. Y yo he titulado este sermón, Aunque cueste la vida. Aunque cueste la vida. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel en el foso de los leones? Muchos, la mitad, por ahí más o menos. Ok, parece que la mayoría de ustedes. Esto por mucho tiempo, por generaciones enteras, ha sido una historia bíblica muy conocida y muy amada. Y no es muy extraño que hay en este capítulo 6 acontecimientos importantísimos, hasta yo diría dramáticos en esta historia, que nos pueden dar al menos 4 enseñanzas muy particulares. Y las quiero anunciar para que cuando vayamos a través del texto podamos tener como un hilo conductor, que podamos ver las aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy en día. Y estas historias que podemos ver aquí es, número 1, el celo de los subordinados políticos. Número 2, la vanidad del rey o de un rey. Número 3, la integridad de un hombre. Y número 4, el poder y la preservación de Dios aún con animales salvajes y con violencia. Entonces, vamos por allá, vamos al primer tema, al primer punto, y vamos al verso 1. Entonces, el primer punto es el celo de los subordinados políticos, ¿ok? Dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas o satrapías que gobernasen en todo el reino. Ok, o sea, aquí ya aparece otro personaje en nuestra lectura, y es Darío. Es Darío. Su nombre significa el que apoya firmemente el bien. A Darío es muy difícil ubicarlo en la historia. Hay diferentes teorías y hay poco conocimiento, poco entendimiento acerca de Darío. Así que no hay, en la historia extrabíblica o en la historia secular, no hay mucha información, un registro que nos pueda hablar acerca de este gobernante llamado Darío. Así que hay 3 explicaciones posibles a Daniel capítulo 6. Y una puede ser que Darío era simplemente otro nombre del que sí hay mucha información, y que es Ciro, el emperador. O puede ser que Darío en realidad era Cambises, que también estuvimos hablando de él cuando hablamos acerca de los babilonios, y que Cambises era hijo de Ciro, quien le ayudó a gobernar y quien estuvo todo el tiempo bajo su padre, siendo como co-gobernante con Ciro, y es posible que sea su hijo. Pero todo esto son supuestos. También puede ser que Darío, hay 3 Daríos que se hablan más tarde, y uno de ellos podría ser Darío el Grande, que vivió más o menos en esta época, vivió unos 65 años, o sea, murió joven realmente, 65 años, y reinó posiblemente unos 36 años. Pero todo esto son supuestos, no podemos tener información precisa acerca de quién era Darío. Pero lo que sí nos dice la escritura es que estableció satrapías. Ya había hablado de esto, que son como especie de provincias.
dentro de un imperio vasto y grande, y además seguían conquistando, y llegaron a la India, y llegaron a Grecia, y llegaron a parte de Rusia, y bueno, obviamente Irán, el reino medo-persa surge de Irán y todo eso. Entonces eran territorios demasiado extensos, así es que los gobernantes Ciro, Darío, los medo-persas o los persas, ellos comenzaron a permitir que hubiera pequeñas provincias o grandes provincias, como lo quieras ver, donde hubiera gobernantes llamados sátrapas. Entonces cada gobernante de cada región era un sátrapa y el lugar era una satrapía, ¿no? Una provincia del imperio, una provincia del imperio. Entonces ellos astutamente permitieron esto. ¿Por qué razón? Porque les daban libertad religiosa y libertad también de practicar sus costumbres, libertad cultural. Y lo único que tenían que hacer es sujetarse militarmente y pagar impuestos. Entonces este modelo de gobierno les funcionó bastante bien. Y nos dice la Escritura que estableció 120, dice, ¿no? Ahí en el verso 1, 120 satrapías, ¿no? Dando esta libertad que le hacía que no hubiera tantas rebeliones dentro de su gobierno. Y entonces todo un imperio que no es poco decir que duró casi 2 siglos, ¿no? Casi 200 años, y que no fue así hasta que los griegos llegaron con Alejandro Magno y cambió la historia ahí de los medo-persas, que tuvieron realmente un imperio muy fuerte. Entonces ahí está, y luego dice el verso 2, y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, 120 sátrapas, y sobre ellos 3 gobernadores, ¿no? Una buena organización jerárquica, de las cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Entonces, un buen sistema de gobierno donde el rey toma decisiones, el rey hace esto, el otro, pero tiene súbditos, tiene 3, y esos 3, 120, y esos 120 tienen a su vez a otros para hacer un sistema eficiente. Dice el verso 3, pero Daniel mismo, aquí está el tema, era superior a estos sátrapas y gobernadores. Entonces, Daniel y 2 gobernadores más, pero además 120 sátrapas, y Daniel era superior a todos. ¿Ok? A quien estos sátrapas, ¿dónde estamos? En el 3, ¿verdad? Era superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces dijo, ok, el segundo a bordo, porque Daniel tiene las calificaciones, Daniel tiene el testimonio, Daniel tiene el carácter, Daniel tiene la sabiduría. Daniel es un hombre sabio, ya estuvo con Nabucodonosor, ya estuvo con el pariente de Nabucodonosor, ¿no? Y entonces este hombre es íntegro. Este hombre hemos visto que es un hombre de convicciones firmes, ¿no? Tiene lealtad y es un buen hombre, tiene una buena actitud. Y este tipo de personas son requeridas en todos lados y son necesarias en todos lados, en el gobierno, en las escuelas, en las familias, en la iglesia, en las empresas, en todos lados. No necesitan promoción, son requeridos en todas partes y son necesarios en todas partes. Daniel tenía una buena actitud en su trabajo y daba un buen testimonio con su vida. Pero ¿qué crees? Que esto despertó celos en otros y comienzan los ataques. ¿Cuántos saben que el diablo anda suelto y como león rugiente viendo a quién devorar? Y es astuto y anda creativamente viendo cómo doblar y estropear y afectar la vida de todos aquellos, de
todos aquellos que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Ayer en la plancha con los jóvenes estábamos recordando esto, que el simple hecho de estar hechos a imagen y semejanza de Dios nos constituye enemigos del diablo. El enemigo número uno de Dios obviamente es el diablo. Y tan solo que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios nos constituye enemigos del diablo. Y él busca, y él, igual como Dios usa personas, el diablo también usa personas. Y entonces Daniel estaba destacando por sus virtudes y se vuelve objeto de muchos celos. Y dice aquí que tenía un espíritu, ¿qué dice? En el verso 3, tenía un espíritu superior. Y aunque está con E minúscula, a mí me parece que era el Espíritu de Dios operando en la vida de Daniel. Lo que hacía diferente a Daniel, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vino sobre todas las personas, sino sobre personas específicas donde Dios estaba ejecutando sus planes. David, Saúl y muchos más fueron ungidos por el Espíritu de Dios. Samuel y muchos otros más. Hay registros de la unción del Espíritu Santo en la vida también de Moisés, y la historia es larga. Pero entonces aquí dice, tenía un espíritu superior. Entonces yo creo que es Dios claramente quien da al hombre capacidades extraordinarias para llevar a cabo sus planes. Necesitamos al Espíritu de Dios. Verso 4, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, ¿no? Pero mira qué interesante, más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué era? Fiel. Eso era lo que lo destacaba. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Se llama testimonio. Están buscando por dónde, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tronamos? ¿Cómo lo hacemos caer? ¿Cómo hacemos que falte? Dice el verso 5, entonces dijeron aquellos hombres, mira qué interesante, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Wow! Si vas a tomar el arado de Dios, si vas a tomar el reto y el desafío de hacer la obra de Dios en esta tierra, debes de saber que siempre va a haber oposición. Personas que el enemigo usa para intentar frenar la obra de Dios. Recién los varones estuvieron estudiando a Nehemías, y hay Tobías y hay Sanbalat, y están en todas partes y en toda la historia. Siempre van a estar. Cuando intentamos hacer la voluntad de Dios, va a haber oposición, va a haber problemas, va a haber batallas de muchos frentes y de maneras muy diversas, tratando de detener la obra de Dios en tu vida. Siempre la va a haber, siempre la va a haber. No es el tema, pero ayer veíamos la armadura de Dios. Ahí te recomiendo que la estudies en Efesios capítulo 6, porque con mucha seguridad puedo decir que las batallas vienen por muchos frentes. Incluye los inimaginables, los que ni has pensado que podrían llegar a tu vida, de las maneras más extrañas y locas. Se supone que aquí los gobernadores y sátrapas estaban trabajando para el mismo reino medo-persa y para el mismo gobernante, ya sea Darío, Ciro, o si es uno o quien sea. Se supone que eran del mismo bando, pero en ocasiones esta oposición puede venir de los más cercanos, aún de nuestras propias familias, de nuestros padres, de nuestros hijos,
de nuestros hermanos, de las personas más cercanas, de colegas celosos pueden venir. Aún puede venir de las personas que más amamos, de las personas más cercanas a nosotros. ¿Y hasta dónde tú y yo somos capaces de soportar o de enfrentar esa oposición que puede venir? Acompáñame al Evangelio de Mateo, porque Jesús nos advirtió acerca de esto, de esa oposición que puede venir en ocasiones por celos. Dice Mateo capítulo 10, verso 34, ¿estás allí? No penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. Wow. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, no está diciendo que no les ames. Ojo, hay que leer con cuidado. Pero que no les puedes amar más que a Él. ¿Ok? No está diciendo no les ames, pero no. Si hay un tema allí, ¿quién tiene que estar por encima de todas nuestras preferencias? Incluye preferencias políticas. ¿Quién debe estar por encima de todo? Dios. Dice, y el que no toma su cruz, aquí es donde se pone interesante, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39, para todos los Danieles que a lo mejor van a estar algún día en el foso de los leones. Dice el verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa, no por cualquier causa, sino por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. ¿Te habías dado cuenta cuán radical es el Evangelio? ¿Qué es lo que demanda el Evangelio de nosotros? Esto es parte de la vida cristiana, y probablemente si no estamos teniendo posición en la vida, no estamos haciendo la chamba. Quizás si no tenemos oposiciones porque estamos más adaptados al mundo, porque el mensaje de Dios es contra este mundo, contra un mundo caído, contra un mundo desenfrenado, contra un mundo loco, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y entonces, si algún cristiano no está presentando ningún tipo de oposición, quizá es porque está simplemente sentado en su cómoda silla observando cómo los demás son y hacen iglesia, ¿no? Así es. Servir a Dios es todo o nada. O vives para Él o vives para ti. El que quiere proteger su vida en ciertos aspectos, es decir, sí Dios, pero esto me lo reservo para mí, no es digno de su llamado. Daniel lo sabía. Y sabes, más allá, esto nos puede ubicar en el momento de tu historia, de mi historia, de nuestra microhistoria en la que nos encontremos. Y si de repente así, y dices, ok, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por dónde es el rumbo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Algo interesante es que Daniel sabía que él servía a un plan maestro que había sido planeado desde el cielo. Daniel sabía que no servía a sus propios intereses. Daniel sabía que estaba sirviendo a Dios. Y entonces Daniel puede inclusive enfrentar a esos sátrapas celosos. Daniel inclusive puede con carácter y firmeza decir, si es necesario dar la vida e ir al foso de los leones, lo haré. Porque tenía claro a quién servía. Y de repente es difícil encontrar hoy personas con estas convicciones, que puedan entender y tener claridad. Fíjate lo que dicen: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle.
Daniel era tan fiel, que aquellos que buscaban una falla en sus acciones o en su carácter, decían, no vamos a hallar nada. Ustedes saben cómo es Daniel, ¿no? Ustedes saben cómo es Daniel, y es muy difícil que podamos encontrar falla de carácter en él. A estas alturas de Daniel ya tenía 50 años sirviendo a políticos, sirviendo a reyes, ¿ok? ¿Se acuerdan? Nabucodonosor, y pasó por Belsasar, y ahora ya años después, porque pasaron algunos antes de Ciro o de Darío, pasaron unos antes de esta historia, y entonces él ya lleva 50 años y ellos no encuentran nada mal, no encuentran falla en su carácter, no encuentran cuentas fraudulentas, no encuentran escándalos internos, no hay tratos cuestionables, no han recibido regalías, no ha recibido regalías, no se ha dejado comprar ni vender por nadie, sin acusaciones, con un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Ese es Daniel. Ese es Daniel el que estamos leyendo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que no era pecador? No. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Implica que era un hombre de integridad. Implica que era un hombre de convicciones firmes. Y tenemos que orar, Señor, déjame ser como Daniel, ¿no? Daniel no es el clásico hombre que se autopromueve para ocupar un puesto, para ocupar un lugar. Su testimonio lo promueve. No, su propio testimonio lo lleva a donde está. Y sí, debemos de observar y disfrutar este texto, porque los mismos que quieren destruirlo, que quieren derrocarlo, que se quieren deshacer de él, ellos mismos están dando testimonio de que no hay situación en él que lo pueda derrocar. Y esto nos llama a pensar. Estaba hablando con una persona el jueves, que estábamos en una conversación muy estrecha, y entonces me decía, es que desde que les dije a todos mis compañeros con los que estoy que soy cristiano, ahora todos ellos están así con sus ojos sobre mí y diciendo, hey, ¿no que eres cristiano? Y el jueves también por la noche estábamos hablando los varones allá en el grupo Condivier, y estábamos viendo especialmente a los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Ok. Eso, sí, que se oiga. Los vikingos, ok. Déjense crecer la barba, no. Ok. Especialmente, todos, pero especialmente los hombres. El mundo espera demasiado de nosotros por dos razones. Por ser hombres, naturalmente, nos guste o no, Dios nos ha puesto como cabezas. Y número dos, somos cristianos. Y no se espera menos que lo que era Daniel, de los hombres. No se espera menos de nosotros, al ser esposos, al ser padres, al ser hermanos, al ser hijos, al ser empresarios, al ser empleados. Integridad. ¿A qué precio? Aunque pierdas el trabajo, aunque pierdas esto, aunque pierdas la vida. Integridad. Ese es Daniel. Ahora vamos al segundo tema, antes de que cierren las casillas. Entonces, primer punto, los celos de los colaboradores. Número dos, qué perverso el corazón, ¿no? Qué perverso el corazón. Los celos pueden llegar a ser tan dominantes y pueden cegar tanto a las personas que puedes ser capaz de asesinar a alguien. O sea,
Qué loco es el corazón del hombre. Y entonces, número 2, la vanidad del rey, otro peligro. Si no podían encontrar nada malo en Daniel, entonces la estrategia es recurrir a la vanidad del rey. ¿Y qué tal si al rey ensanchamos su ego y por ahí encontramos un plan? Y dice el verso 6: entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. O sea, suena muy como que están haciendo lisonja, pero no, porque era un saludo común hacia el rey. Era el saludo mínimo de respeto a un rey. Entonces es un saludo común a un rey, y entonces ese es el saludo. Y luego el verso 7 dice: todos los gobernantes del reino. ¿Cuántos? Todos los gobernantes mentirosos del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado ¿por qué sé que es mentiroso? Porque Daniel no estaba, y Daniel era su preferido y era el segundo a bordo, ¿no? Entonces, mentirosos, ¿no es así? Dice: todos han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, rey, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh gran rey, ¿no? Énfasis añadido por mí: sea echado en el foso de los leones. Uno de los instrumentos de tortura y de sacrificio, ¿cómo se dirá? Más bien, no sacrificio, de muerte común en ese reino. Entonces, ahora oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Entonces había una ley que decía que una vez que había un decreto y estaba sellado por el rey, ni el rey mismo tenía ya autoridad para cambiar la ley, ni el rey mismo, la cual no puede ser abrogada. ¿Y qué hace el rey cuando le están hinchando el orgullo? Así de: solo tú, y nadie más, y por encima de Dios y de dioses y de quien sea, solo tú eres digno, solo a ti se debe de honrar, solo a ti se debe consultar, solo tú eres sabio, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, ni le pensó dos veces, no pensó en las consecuencias. Yo creo que uno de los enemigos más fuertes con los que luchamos y batallamos somos nosotros mismos. El orgullo es un gran enemigo a vencer. El orgullo nos hace tomar decisiones torpes. O sea, sí, nos hace torpes. Nos hace torpes el orgullo. El orgullo ciega. El orgullo domina. El orgullo no deja ver con claridad. Y no necesitamos estar en una posición alta de gobierno ni nada para que el orgullo sea nuestro enemigo. Cuando nos importa demasiado y se nos nota la estima de los demás, solo importas tú, oh rey. Y nos volvemos mini reyes. Y estamos demasiado buscando halago. O en cierto caso al revés, halagar al rey para conseguir favor. No. Lo quisieron hacer por 30 días, solo 30 días, y esa era la carnada perfecta. El objetivo de todo este grupo de hombres celosos era quitar a Daniel de en medio. Entonces, chécate esto, porque los elogios y la vanidad son muy peligrosos. Joven, escucha esto.
Y Dios te puede poner en una posición alta, joven, y puedes en un futuro lograr éxito y lograr victoria y lograr avanzar sobre esto que llamamos vida. Pero qué importante, los hombres grandes se mantienen humildes, o sea, con los pies en la tierra, no confiando en lo que logran ni en lo que hacen, sino confiando en el único que merece honra, gloria y honor, el único que venció a la muerte y dejó la tumba vacía. Eso hace muy diferente a las personas. Una humildad de corazón, ¿no? La vanidad y los elogios son muy peligrosos y además muy engañosos. Siempre a mí me gusta recordar en estos temas a Jesús cuando la famosa entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan? El Domingo de Ramos, como se conoce. Están las personas tirando ahí unas hojas de palmera, dice la Escritura. Parece que en el Evangelio de Lucas habla de hojas de palma. Y entonces están tirando esas y gritando: ¡Hosana al Rey! La población que estaba ahí preparándose para las fiestas de Pascua. ¡Hosana al Hijo de David! O sea, ya le estaban poniendo un título mesiánico. Estaban diciendo: este es el Mesías, ¿no? Unos poquitos días, la misma población de Jerusalén que está gritando en multitud: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Te das cuenta cuán cambiante es el corazón de los que elogian? ¿Y qué peligroso es? ¿No? Una estrategia mentirosa cuando dicen todos los gobernantes. Pues si Daniel no estaba allí, él no fue consultado. Y eso nos debe recordar también, es muy importante, mis queridos hermanos, que una verdad a medias es una mentira, pero también es útil para engañar a quien sea, incluyendo al rey. Cuando una verdad se dice a medias, que está manipulada esa verdad para lograr los intereses de una persona, cuando está dicha esa verdad a conveniencia, se puede convertir en mentira. Y esto es común, especialmente cuando hay campañas políticas, ¿no? Cuando se está buscando un cargo, es muy común. Entonces, volvemos ahí al tema. La vanidad del rey lo puso en serios problemas. Firmó y ya no se podía echar para atrás. Dice la Escritura que tenemos que orar, ¿no?, por nuestros líderes. ¿Qué pasaría si oráramos más? ¿No? ¿Qué pasaría si parte de nuestro ser cristiano nos uniera a ser personas que oran más y que se toman en serio el tema de la oración? ¿Por qué será que las reuniones de oración son las menos asistidas? Y a veces no estamos participando del reino, pero ¿cómo nos quejamos del reino? ¿O no? ¿Qué podría haber en tu vida que apague la vida de oración? Ahora vamos al tema 3. La integridad de un hombre. Ya dije las convicciones de Daniel que no cambian aunque le cueste la vida. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hace? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Porque se pusieron difíciles las cosas, para que los demás me vean, para que los demás sepan qué bonito oro, y para que los demás digan: es bien piadoso, es bien cristiano. No. ¿Cómo lo hacía? Como lo solía hacer antes. No hizo nada diferente.
¿Puedes tener una leve sospecha de dónde venía el poder de Daniel? ¿Qué hacía Daniel lo que él era? Era un hombre de oración. Nunca me voy a cansar de decirte esto, cristiano. El común denominador de los hombres de fe y de los hombres que Dios usa es la oración. Por toda la escritura lo puedes ver. No solo Nehemías, que es un gran ejemplo de un hombre de oración. Jesús, Pablo, Moisés, Pedro, David, todos ellos, Esther, todos ellos tienen un común denominador y son personas. Yo sé que no es suficiente con que te lo diga, pero tengo la esperanza de que te la creas. Dice Santiago, no lo digo yo, dice Santiago que la oración eficaz del justo logra mucho. Y Dios estableció la oración como un medio de poder, donde podemos ver la mano de Dios sobrenatural en muchas áreas de nuestra vida. Daniel oraba como comer 3 veces al día. Entonces su espíritu estaba fuerte como comer 3 veces al día. Y tenía entendimiento y sabiduría y convicción, integridad y todo lo que vemos ahí, espíritu superior. Porque oraba 3 veces como solía hacer. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Si ellos tendieron la trampa, pusieron la carnada porque ya lo conocían y sabían, Daniel se va a poner a orar. O sea, lo hace todos los días, ora 3 veces al día. Abre su ventana, voltea a ver hacia Jerusalén y empieza a buscar el rostro de Dios. Y empieza a buscar el favor de Dios y empieza a buscar la mano de Dios. ¿No? Y daba gracias delante de Dios. ¿Puedes ver? Es que dar gracias, mis queridos hermanos, es el antídoto contra muchos males. O sea, tenemos opción A, ponernos en modo crítico, opción B, en modo quejumbroso, o podemos transformarnos en, voy a decir el nombre científico, Amargis Amargetti, o puede ser una persona agradecida. ¿No? O sea, hay cosas por las que nos podemos quejar, y si les digo ahorita, hagamos una lista, el calor, ¿no? El Mauri con abanico rojo, perdón Mauri, no trajo el ventilador, ok. Y entonces así. Bueno, también hay abanicos azules, está bien, cada quien sus gustos, ¿sabes? O sea, nos podemos quejar hasta de una hormiguita que pase, ¿o no? Los que están con su esposa o con su esposo volteen y digan gracias Dios por ella o por él. Si estás ahí junto a ella. Y si estás junto a tu hijo, voltea o hija y voltea y dile Señor, gracias Dios por esta hija, este hijo que me diste. Y si no está ni hija, ni hijo, ni esposa, di gracias Dios por los hermanos que me diste. Y si no tienes a nadie junto, di gracias por el pastor que me diste. No, bueno, pues ya. Y gracias Dios, gracias Dios. Y si fuéramos más agradecidos, el agradecimiento es una actitud de decir, es que no merezco lo que tengo. ¿Quién soy? No soy digno de ella, no soy digno de él, no soy digno de esto. No soy digno, no soy digno, no soy digno. ¿Y qué pasa si entonces nos ponemos en modo agradecido? Quizá en una de esas se habría menos depresión, menos ansiedad, menos problemas. Quizá en una de esas sí hay más un corazón sano que sabe decir gracias Dios.
la mejor consejería bíblica, el mejor consejo que podemos recibir es ser discipulados conforme a las verdades que están en este libro. No me voy a desviar, pero necesitamos más discípulos. Entonces ahí está Daniel, un hombre entendido, un hombre de rodillas, un hombre que está agradeciendo a Dios como lo suele hacer, ¿no? Y entonces, aquí siendo confrontado con una prueba, con una situación de lealtades. A ver, ¿a quién le vas a ser leal? ¿A Darío o a tu Dios? Él era un súbdito leal al rey. Lo era. Pero él sabía que arriba de ese rey había una autoridad superior. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que merecía una lealtad más grande que la de Ciro, una lealtad más grande que la de Darío, una lealtad más grande que a cualquier hombre que le podamos tener. Y esa era una lealtad al Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que es obvio que él rehusó obedecer al gobierno cuando esa obediencia de adorar, de invocar, solamente le pertenecía a Dios. Entonces, dicho sea de paso, cuando cualquier autoridad, sea quien sea, nos pide no hacer o hacer algo por encima de lo que Dios dice y ha revelado en su escritura, ¿podemos tener una desobediencia civil? Sí. Esto es lo que hoy Dios nos está enseñando en la escritura. ¿La tuvo Daniel o no? Y claramente él decidió poner por encima a Dios que a los gobiernos humanos. Lo más seguro en la vida es obedecer a Dios. Nunca nos vamos a arrepentir ni nunca va a fallar. Es detenernos un poco en este mundo y pensar por un momento lo que cantábamos, y de verdad que la selección musical de hoy estuvo increíble y super ad hoc con lo que el día de hoy, con el estudio de la palabra, pero también con el día de elecciones y todo eso, porque el cielo gobierna. Y entonces es un recordatorio firme de quién tiene en realidad el control sobre todo. ¿Quién tiene en realidad el control sobre todo? Dios. ¿No? Dios. Cuando perdemos de vista esto, que Dios está en control de todo, podemos volvernos más complacientes con los hombres, ¿no? Si en tu trabajo te piden hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, y pasa. Conocí a unas personas hace unos años o meses atrás que en su trabajo les pidieron que tenían que hacer rituales satánicos antes de dar clases, y hacían un círculo y hacían oraciones bien extrañas y les decían: y si no lo haces te quedas sin chamba, ¿no? Y entonces parece como si las personas tuvieran el poder de contratarnos o de despedirnos o de romper nuestros corazones o de calumniarnos o de hacer nuestras vidas miserables. Pues no somos hijos de Dios. Tenemos que recordar que Él tiene control de todo, y obedecerle a Él nunca va a ser algo de lo que nos podamos arrepentir. Ahora, el poder de obedecer a Dios y de permanecer firme en Él proviene de un entendimiento claro de que Dios tiene el control de cada aspecto de nuestras vidas. Él no está dormido, su mano no se ha encogido, Él no se fue a otro lado y nos dejó abandonados. Entonces, Él está consciente, aún cuenta las estrellas y les pone nombre, aún conoce los cabellos que hay sobre tu cuerpo y los tiene contados.
¿Qué nivel de conocimiento tiene? Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros temores, nuestra debilidad, conoce nuestras alegrías, conoce nuestro gozo, conoce nuestro pasado, nuestro presente y, ¿qué crees?, también nuestro futuro. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Orar. Y la oración nunca es como para impresionar a nadie. La oración no es como para que los demás vean. Daniel simplemente oraba como solía hacerlo. Y a mí me parece claramente que la vida privada y la vida pública de Daniel son la misma. No tiene nada que aparentar. Porque, ojo, muchas veces hay un corazón hipócrita en nosotros. Y puede haber un corazón fariseo donde realmente lo que nos importa es ser visto por las personas. Y en nuestra vida privada somos diferentes a nuestra vida pública. Tratar de impresionar a otros con apariencias es hipocresía, ¿no? Entonces me encanta también la forma en la que oraba. ¿Cómo oraba? ¿De qué forma oraba? ¿De qué? De rodillas, ¿no? Ahora, la posición no es importante, pero sí la actitud reverente, ¿no? Aun cuando nos expresamos a Dios, hay quienes hablan de usted, hay quienes hablan de tú. No creo que eso sea relevante, sino la actitud reverente cuando hablamos con un Dios santo, santo, santo. Y un corazón reverente hacia aquel que todo lo puede y que todo lo sabe, ¿no? Y también creo que debemos de aprender a orar bíblicamente y a saber que cuando, y te quiero animar en eso, que cuando oramos, a menos de que estés en una desobediencia total, porque dice la Escritura que tenemos que tratar esposos a nuestras esposas con honra, con honor, con cuidado, para que nuestras oraciones que no sean estorbadas, o sea, que no pasen del cielo, del techo. Pero animarles a que oren, porque nuestras oraciones tienen poder. Dios escucha y estoy convencido que la oración tiene poder. Ahora, de acuerdo a la Escritura, en Primera de Reyes, capítulo 8, Dios, a través de Salomón y a través de la oración que estaban haciendo, les dice que oren mirando hacia Jerusalén. Y entonces aquí lo que tenemos a un Daniel que fue hallado rogando. Quiero citarlo nada más, no lo tienes que buscar en tu Biblia. Primera Reyes 8:30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y este es uno de los versos que están ahí en la oración cuando estaban consagrando el templo, simplemente para recordarte que Dios escucha tus oraciones por medio de Cristo. Ora, y si no has hallado respuesta, sigue orando. Jesús explicó una parábola donde una viuda estaba yendo con un juez malo e injusto y estuvo insistiendo hasta que el juez dijo: ya alguien resuelva el caso de la viuda porque ya me es molesta. Y dice: ¿cuánto más nuestro Padre, que no es un juez malo, escuchará sus oraciones? Entonces la enseñanza de Jesús es: oren, oren, oren si no han obtenido respuesta. El punto final es el 4, y aquí vamos a ver el poder y la preservación de Dios al cuidar a Daniel. Verso 12: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No es confirmado edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días, saben citar la ley, ¿no?, pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. O sea, aquí ya están haciendo una cuestión
de etnias, ¿no? No te respeta a ti, oh rey. No te respeta, o sea, están apelando al orgullo del rey, ¿no? Ni ataca el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, eso ya es una exageración, ¿no, rey? Cuando el rey oyó el asunto, ¿conocía a Daniel o no? Sabía la clase de hombre que era y lo puso segundo sobre él. Cuando el rey supo el asunto, le pesó en gran manera. ¡Wow! Tomó una decisión ligera por vanidad y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, ¿no? Y entonces aquí está interviniendo, tratando de ver cómo y no, ley es ley, ¿no? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza del rey que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, qué necesidad de tener ese peso en gran manera. Pero interesante que cuando leemos que le pesó, al menos yo puedo ver que reconoció su error, ¿no? Dijo: ¿qué hice? Entonces está tratando de salvar a uno de sus mejores hombres. Y aquí también viene un pensamiento para nosotros. Como Darío, también nuestras necias decisiones a menudo nos pueden causar dolor, ¿no? Cuando en realidad lo que debemos de hacer cuando estamos puestos en estrecho es orar a Dios y pedirle a Dios que Él intervenga en cada situación. Y Dios puede intervenir en cada situación de manera misericordiosa, de manera sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural y Él lo puede hacer, aun cuando tenemos decisiones necias. Verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y es una especie de oración, no es una especie de bendición, no es una especie de pero hay un Dios que te puede librar. Entonces, Daniel, que tu fe no falle, que la fe y la confianza que tienes en Dios pueda salvarte. Aquel Dios a quien tú, fíjate lo que él sabía, continuamente sirves. Daba testimonio todo el tiempo Daniel de que él no servía a Darío, ni a Ciro, ni a Nabucodonosor, ni a Belsasar, sino que antes que a nadie él servía a quién. Ya vamos a terminar, pero podemos pasar esta idea a la ligera. Tenemos que tener esto en mente cada momento, cada segundo de nuestra vida. ¿A quién servimos? Eso nos pone en la dirección correcta, pone nuestro barco con la proa en la dirección correcta, que nos lleve a tierra firme, para no quedar perdidos en el océano. Todos los días, en todos los aspectos, ¿a quién servimos? Si perdemos de vista esto, nos vamos a perder en el océano. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿No? En tu matrimonio, en tu familia, en lo que quieres hacer por delante. ¿A quién servimos? Entonces, cuando tenemos claro que servimos a Dios, podemos tener convicciones firmes como las de Daniel. ¿Y sabes algo? Un verdadero cristiano está dispuesto a dar su vida por sus convicciones. Así. Verso 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. ¿Te suena esa historia? Una piedra la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Te suena una piedra sellada? Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18: luego el rey se fue a su palacio y se acostó
¿Y se acostó ayunos? Está rara la redacción. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. No tenía paz. Su decisión vanidosa le robó la paz. El orgullo fue el precio de su paz, ¿no? Y a veces tomamos decisiones por orgullo y después nuestra paz, cuando no debió haber tomado esta decisión, la paz se va, ¿no? Y entonces allá están el rey Ciro sin paz en su corazón, sin poder ni siquiera dormir. ¿Y cómo está Daniel en el foso de los leones? No dice la escritura, pero yo me puedo imaginar que pasó una noche bien tranquila. Yo me puedo pensar que en paz porque fue socorrido por los ángeles del cielo. Imagínate esa situación, ¿no? En paz porque sabía que su destino estaba en manos de Dios, no de los leones. ¿Recuerdan el Salmo 22 que leímos? 2 veces dice: y aunque los leones abran su boca. Y es mesiánico y está hablando de Jesús. Entonces, verso 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste: Daniel, Daniel, ¿no? Y dijo Daniel, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Le volvió el alma. ¿No? Le volvió el alma. Mi Dios envió ¿quién? Su ángel. Y a veces su ángel, el ángel del Dios, puede ser un ángel literal que envía a Dios para proteger, pero puede ser también una cristofanía. Es Cristo mismo ahí. Pero también lo que estamos viendo en esta historia, cuando yo veo que un inocente es metido en un lugar para quitarle la vida, una roca y es sellada, no apunta a eso, y es una sombra mesiánica. Y el Salmo 22 confirma que la boca de los leones no pudieron devorar a Jesús en la tumba, y venció a la muerte y salió de la tumba para dar vida a todo aquel que en él cree. Y lo mismo Daniel. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ¿qué es lo que nos debe importar? Fui hallado inocente. Mira esto. Pablo decía: no me importa lo que los demás piensen de mí, pero fíjate el balance en el carácter de Pablo. Dice Pablo: ni tampoco me importa mi propia opinión, porque a veces una y otra nos hace vagar entre la necesidad de aprobación nuestra y con una estima baja o con una estima alta, y nuestro corazón vuela hacia un montón de incertidumbres e inseguridades. Y Pablo tiene ese balance en su mente y dice: ¿sabes algo? Dice Pablo: no me importa lo que los demás opinan de mí, pero tampoco me opina ni lo que yo mismo pienso de mí. Lo que cuenta es lo que Dios piensa acerca de mí. ¿No? Y entonces dice: fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, porque no he hecho nada malo. Entonces Dios protegiendo a Daniel, la mano de Dios protegiendo a Daniel. Ni idea tengo cuántas veces Dios me ha protegido de un accidente, de una situación o de algo. Y aquí Daniel está diciendo: yo no hice nada malo, ¿no? Ni siquiera en contra de Darío. Verso 14. Nada más cito Hebreos 1:14 rápido. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Está hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, interesante ver que hay ángeles que nos cuidan. Tener cuidado con saber que hay ángeles es real, hay un mundo espiritual real, y los ángeles de Dios nos cuidan, pero tener cuidado de no caer en adoración a los ángeles. Esa es una moda satánica. ¿Ok? Dicho esto, pues
Seguimos al 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Nuestros días están contados por Dios. No sé si vamos a vivir 30, 40, 50, 80, 100. Nuestros días están contados por Dios, no por los sátrapas, ni tampoco por los leones, ni por todos los peligros. Dios dice hasta cuándo vivimos. Daniel había confiado en Dios. Y aquí sí quiero citar el mismo libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fe, ¿no? Y ahí puedes leer la historia de todos los hombres de fe que Dios usó. Y en el verso 33 dice: porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Y qué más? Taparon bocas de leones. ¿A quién está haciendo referencia? A Daniel, ¿no? Por fe, la fe de Daniel creyó que Dios lo podía hacer. Verso 24. Entonces dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado el fondo del... O sea, el rey se dio cuenta que eran unos tramposos, unos mentirosos, y quién los quería tener en su reino, ¿no? Entonces, decisión, que ellos mismos prueben una sopa de su propio chocolate. Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, ¿no? Entonces, si hubieran estado en lo correcto, obviamente que el poder sobrenatural de Dios los hubiera protegido, como protegió a Daniel. Pero qué curioso, dice un dicho que el que cava un pozo en él cae, ¿o no? Y así, lo que ellos pidieron que pasara con Daniel, Dios se encargó de sus enemigos. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, y también, o sea, ante mí, pues era el rey, ¿no? Y también ante la presencia de ¿quién? ¿Cómo estaba este hombre? No está diciendo que sea salvo, pero está así con la boca abierta. No le hicieron nada a los leones, no inventes. Y a los otros que echamos al día siguiente, todavía no caían sus cuerpos y ya los habían desbaratado. Todavía no caían al foso de los leones y ya habían pasado a la historia, ¿no? Y el nombre de los sátrapas, al menos yo no conozco el nombre de ninguno, pero sí ha quedado para memoria de la historia el nombre de Daniel. El nombre de Daniel sí lo conocemos, ¿no? Y chécate que no está diciendo Belsasar. Esta parte de la escritura fue escrita en arameo, en el idioma que ellos hablaban, entonces debería decir Belsasar, y él está usando el nombre de Daniel, el nombre judío, ¿no? Y también en presencia de Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Mira el 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El punto es claro: el cielo gobierna. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Y cuando te hallas a una persona como Daniel, aún los mismos reyes reconocen y se maravillan y se sorprenden. ¿Quién es el Dios de Daniel? Ese Dios gobierna y ningún hombre está sobre de ellos. Verso 28.
Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, ¿no? Y entonces ya vimos que hay una complicación aquí para identificarlos. No a Darío, pero digo al revés, no a Ciro es muy claro en los libros históricos, pero sí a Darío. Lo que sí podemos ver aquí en este verso 28 es que Daniel prosperó, Daniel salió adelante, sus convicciones, su fe le dio resultado. ¿Lo puedes ver? Y una tremenda similitud en la vida de Daniel con la de Cristo. Tremenda similitud. Los enemigos no pudieron vencerlo, aun siendo inocente. Qué belleza, ¿no? Qué belleza de texto que nos está apuntando hoy a Jesús. En Jesús hay salvación. Entonces vamos a orar, pero los 4 puntos quiero volverlos a enumerar para llevarnos algo para pensar en casa. 1, el celo de los subordinados. ¿Cuánto daño puede hacer esto, no? La vanidad de un rey, un peligro constante. La integridad de un hombre fiel es el testimonio más poderoso que puede haber. El poder y la preservación de un Dios aún ante animales salvajes y ante la violencia de las personas es una demostración de que Dios gobierna, y eso es nuestra seguridad. La pregunta final es: ¿conoces al Dios de Daniel? ¿Le conoces al Dios de Daniel? ¿Sabes que Él libra de la boca de los leones? ¿Y has visto su poder y has visto su salvación en tu vida? ¿Conoces al Dios de Daniel? ¿Y sabes que Él está en control de todas las cosas? Espero que sí le conozcas, y que el conocer a ese Dios que sacó a Daniel ileso del foso de los leones puedas saber que la victoria final la tiene Él sobre tu vida. Y sí, en este mundo vamos a tener aflicciones y problemas y situaciones, todos. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Y esto es bien real para mí, es súper real. Esa verdad me ha sostenido por muchos años, que Él dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué contexto lo dijo? En aquellos discípulos que decidieron ir y hacer la obra que Él manda que hagamos, la gran comisión, el ir y hacer discípulos. Y cuando estamos haciendo la chamba de Dios en esta tierra, podemos recordar fielmente que Él dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vale la pena servir a ese Dios vivo, vale la pena morir y vivir para Él. Y mientras andemos en este mundo, reyes vendrán, reyes pasarán, pero Él sigue sentado en su trono, y a su diestra está su Hijo, reinando con todo poder y con toda autoridad, ¿no? Y esa verdad en lo personal me sostiene muchísimo, saber que el marcador final, no importa dónde estés parado, el marcador final ya lo ganó Jesús. El marcador final fue una goliza al diablo, ¿no? Y entonces podemos tener esa convicción. Aún hay que dar unas cuantas patadas y unas cuantas barridas en el campo de fútbol y tratar de parar goles o de meter goles, pero el marcador final ya está. El marcador final es goliza. Jesucristo a la N, el diablo 0. Amén. Entonces le conoces, y si estás aquí, hay varias posibilidades. Una, que nunca habías oído hablar de este Jesús, nunca habías oído de la Biblia. O puede ser que has oído hablar mucho de Jesús y que sabes mucho acerca de Jesús, pero tú sabes en tu corazón que no le has rendido tu vida, que no te has rendido ante su poderío, y no le has dicho: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, perdóname
por todos mis pecados, Señor. Y me arrepiento y ahora quiero dar vuelta y caminar en sentido opuesto al pecado. Y voy a luchar contra el pecado todos los días de mi vida, aunque me cueste la vida. Porque los que siguen a Jesús, o es todo o es nada. O es todo o es nada, y no te engañes. Esa es mi chamba, desde este lugar inmerecido de pararme aquí, decirte, o le das todo o no le has dado nada, porque puedes vivir engañado todos los días de tu vida. Y al menos yo como Pilato quiero ser libre de la sangre de aquellos que piensan que son creyentes y no lo son, y que no han rendido ni han entregado su vida a Jesús, y que no han confiado que la salvación de Jesús es suficiente. Es gracia, es misericordia, no la merecimos, no la ganamos, no la compramos, no la adquirimos. Él la dio gratuitamente, aunque a Él le costó todo. Y hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Así es que si estás oyendo este mensaje, no endurezcas tu corazón. No sabes lo que puede pasar mañana. Hoy es el día de salvación. Rinde a tu vida a Él, como lo hizo Daniel, sin reservas. Y vas a poder conocer de primera mano, no de oídas, al Dios de Daniel. Padre, gracias te damos en esta tarde, en esta mañana, por tu preciosa palabra, por recordarnos estas cosas. Cuídanos, Señor, de los celos, porque somos débiles, somos frágiles, Dios. Y cuídanos también de los celosos, Señor. Tu mano nos proteja, Señor. Tenemos el potencial en nuestros corazones de ser como esos sátrapas, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, Dios. Y también ayúdanos, Señor, a entender el peligro y la torpeza que hay en la vanidad, en el orgullo, el peligro que hay de tener un carácter débil, Señor, por ser vanidosos. Eso nos vuelve tan inestables en la vida, Dios. Y Señor, permítenos ver y aprender de las convicciones que tuvo Daniel, Señor. Y déjanos ser un poco y tener un poco la fe de Daniel, Señor, para no comprometer nuestro testimonio ante nada ni ante nadie, Señor. Que no seamos personas que están jugando a ser cristianos o jugando a ser la iglesia, Dios, sino que podamos tener convicciones firmes, especialmente los hombres, Dios, que necesitamos pararnos con pies sólidos en medio de esta generación que se está pudriendo, Dios, y pararnos con fe y ser sal y ser luz, Señor, con convicciones fuertes y firmes, ser hijos tuyos en medio de esta generación, Dios. Ayúdanos, Padre, y también en tu misericordia, Padre, protégenos y guárdanos de la boca de los leones, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Y Dios, parte de nuestra adoración también hoy es quienes hemos entendido esto, Señor, el poder participar de tu reino y en lo que está haciendo tu iglesia local. Así es que gracias porque nos has prosperado en la semana y de lo recibido de tu mano nos hemos preparado anticipadamente, Dios, para poder dar, no con tristeza ni por obligación, sino con un corazón agradecido, Señor. Provee y bendice para toda necesidad. Bendice, Señor, aquellos que en estos días, en este mes, mayo, junio, están cumpliendo años, Señor. Guárdales y bendíceles como solo tú lo puedes hacer, y guía sus pasos para que sean los hombres y las mujeres que necesita nuestra iglesia, Dios. En el nombre de Jesús, amén.